Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cindy Cante. Bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado La Huella de Emma. El día de hoy vamos a hacer un video que para mí es demasiado especial y quiero arrancar este video contándoles que cuando yo estaba en mi embarazo arcoíris, en mi embarazo de Lucía, como ustedes lo saben, pues estaba llena de miedos y lo único que yo le pedía a Dios es que me enviara un profesional muy amoroso que me acompañara en el proceso. Y apareció el hombre perfecto, demasiado amoroso, un doctor espectacular que hoy tengo el orgullo de presentarles. Así que él es el doctor Gustavo Salazar. Bienvenido, Doc, ¿cómo estás? Hola Cindy, todo muy bien, muchísimas gracias, feliz de verte otra vez, feliz de estar aquí en tu canal y poder ayudar a todas las mamitas a resolver sus dudas para que puedan sentirse de pronto un poco más tranquilas en sus próximos embarazos. Doc, y digamos que hablando de eso, con esa introducción que yo hice, antes de entrar a tu modo de doctor, sino a tu modo humano, ¿cómo es para ti lidiar con tantas mujeres que llegamos a ti ya con un historial difícil de embarazos complejos, de pérdidas llenas de miedos? ¿Cómo es para ti lidiar con estas pacientes? Pues yo creo que cuando uno empieza a estudiar medicina, uno antes que nada tiene que ser un muy buen ser humano. Y ponerse uno siempre en los zapatos de los demás, ¿no? Cuando yo decidí especializarme dentro de lo grande que es la especialidad de ginecología y obstetricia, yo decidí hacer la parte de embarazos de alto riesgo con la finalidad de ser esa luz en un camino de oscuridad y esa esperanza, ¿no? Que algunas tienden a perderla en algún punto de la vida. Eh, y en base a eso, yo trato siempre de dar mi atención y compartir no solo mis conocimientos profesionales, sino que también la parte humana y tratar de hacerles entender de que yo voy a estar con ustedes desde el momento en que nos conocemos hasta el momento en el que el embarazo termine y después, ¿no? Así como nosotros dos que permanecemos teniendo esta relación tan linda a pesar de que ya pasó un buen tiempo desde que finalizó tu embarazo. Y tener ese vínculo, ¿sí me entiendes? Ese vínculo que en la obstetricia es bastante fuerte, porque si bien es una relación como siempre lo digo, como los novios adolescentes, que es una relación de un par de semanitas nada más, o sea, son que 39 40 semanas de relación y se acaba todo. Entonces, tratar de dar todo el amor que se pueda durante ese poco periodo de tiempo y entregar toda mi disposición y voluntad hacia ustedes. Y créeme que eres una luz para muchas de nosotras, lo has sido. Y bueno, Doc, ya digamos que entrando en materia, yo quisiera preguntarte, yo sé que hay muchas mujeres, se escucha la frase de que hay muchas pérdidas gestacionales, que esto es algo muy normal, muy recurrente, que las cifras pues son altas y está dentro de lo normal. Pero según tu concepto y tu profesión, ¿cuáles crees que son las causas principales por las que se dan las pérdidas gestacionales? Pues mira, cuando uno habla de ese tema, uno tiene que enfocar a la paciente de distintas formas. Entonces, tenemos las pérdidas que son muy tempranas, que se definen como antes de las 12 semanas de gestación, las pérdidas tardías, que son después de las 12 semanas de gestación, y ya cuando cambiamos el término, de pronto que ya no es aborto, sino que son óbitos o muertes tempranas de los bebés, que todo eso es un conjunto de lo que son los bebés arcoíris, ¿no? Después, eh, uno tiene que dividir la patología o lo que uno podría estar pensando que pueda estar ocasionando este tema. Si estamos empezando a hablar de pérdidas tempranas, que son las que te comento, que son antes de las 12 semanas de gestación, uno tiene una gran patología que debería estar pensando. Dentro de esas existen las patologías autoinmunes, las patologías que son dependientes de la sangre.
como lo que conocemos nosotros como las trombofilias, alteraciones incluso anatómicas a nivel del útero, hormonales y demás, que también puede ser causas de pérdidas después de las 12 semanas y posteriores a eso. No nos podemos olvidar que las patologías como por ejemplo las preeclampsias, el síndrome de HELP, otras conocidas autoinmunes como el síndrome antifosfolípido, algunas hormonales, la tiroides y demás, pueden ocasionar también pérdidas tardías, eh, muertes neonatales tempranas, tal vez óbitos fetales, desenlaces obstétricos adversos. Entonces, realmente cuando una paciente llega con ese motivo de consulta, uno tiene que ser muy juicioso en preguntar cómo fueron las pérdidas. ¿En algún momento hubo bebé o fue lo que se conoce como el embarazo anembrionado? ¿Sí? O sea, solo se formó el saquito, nunca hubo bebé. ¿Hubo bebé? Sí. ¿Latió el corazón? Sí. Y después dejó de latir. Ah, bueno. ¿Hubo bebé? ¿Sangraste y el bebé se vino? Entonces son muchísimas cosas que en base a una muy buena historia clínica uno puede orientar un poco más el diagnóstico y hacer unos estudios un poco más especializados con la finalidad de poder realmente determinar por qué pasó esto. Ok, Doc. Y eso, digamos, para continuar con la otra pregunta, es que muchas de nosotras tenemos miedo a que nos pase lo mismo, es una realidad. Y Sí. también queremos volver a intentar ser madres, la mayoría de nosotras. Ujú. ¿Tú cuál crees que sea ese camino, digamos, ideal para buscar ese nuevo embarazo? ¿Cómo es el tratamiento, el proceso, las recomendaciones para buscar un nuevo embarazo después de que ya tuvimos una pérdida gestacional o varias? Ujú. Realmente yo lo que siempre sugiero es uno tener una tranquilidad o paz mental antes de cualquier inicio de este proceso, ¿sí? Eh, Todas las pérdidas son consideradas, todas, por más chiquito que uno haya perdido el embarazo, que de pronto me haya salido la hormona positiva y después no, todas son unas pérdidas que a nivel psicológico pueden estar afectándolas a todas ustedes de manera potencial, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, uno, no culparse. Eso es lo primero que yo digo, no, no te culpes, o sea, esto no es culpa tuya, ¿sí? Y dos, estar tranquila, saber que en algún momento tal vez lo puedas lograr y que con una buena asesoría, un buen médico, las cosas pueden salir bien. Si tú me preguntas qué es lo que yo debo hacer, lo primero, lo ideal es tratar de saber cuál es la causa por la que se podría estar presentando estas condiciones. Eh, Hay pacientes que solo presentaron una pérdida temprana antes. Hay pacientes que presentaron dos, tres, cuatro, cinco. Tengo pacientes que han presentado seis, siete pérdidas antes de tener un bebé. Eh, y son pacientes que uno realmente admira el poder mental que están teniendo y la capacidad de poder llevar las cosas adelante, ¿no? Entonces, si uno realmente tiene el diagnóstico temprano de lo que pueda estar pasando, uno puede actuar frente a eso. ¿Sí me entiendes? Eh, Ayer atendí a una paciente que llevaba dos pérdidas. Eh, Fui el obstetra de sus dos hermanas. Con ella ya atendí a las tres hermanas. Y ayer nació Tomás, ya poquitico antes del tiempo, pero me sentí súper feliz porque ella también tenía dos pérdidas tempranas antes y pues ahora ya tenemos a un bebé totalmente sano y salvo con nosotros. Pero lo que voy es que uno sí tiene que tener idealmente la causa para yo poder decirte, mira, tenemos esto, trabajemos de esta manera y evitemos de que esto pueda suceder. A mí me encantaría poder decirte, Cindy, eh, yo te voy a ayudar y esto no va a volver a pasar, ¿sí? Me encantaría, o sea, eso sería el sueño más grande que yo podría tener, pero yo no lo puedo hacer. Yo lo que puedo hacer es
cuidarte muchísimo, tratar de estar pendiente de ti, tratar de hacerte un seguimiento muy estricto. Si identifico la causa, manejar esa causa y poder con eso lograr de que las cosas salgan adelante y de la forma más adecuada posible. Qué bonito eso que dices, Doc, porque es también el mensaje que yo trato a veces de compartir con las personas que hacen parte de esta comunidad. Y es que hay mucho que se sale de las manos de los médicos, ¿correcto? Sabemos que los milagros existen, pero hay cosas que se salen de las manos de los médicos. Pero tú sí que haces tu parte de una manera maravillosa. Yo sé que tú eres un instrumento de Dios increíble y le das mucha esperanza a las personas. Doc, yo quiero preguntarte, de pronto, en tu experiencia, ¿qué casos tú recuerdas que han sido realmente retadores para ti, complejos? Y también, ¿qué es lo más frecuente que tú puedes ver a nivel de embarazos de alto riesgo? Eh, Mira, yo como tengo esta especialidad de embarazos de alto riesgo, yo creo que el 90% de las pacientes que manejo son pacientes complejas, con algún tipo de condición, pues, eh, que pueda determinar un riesgo durante el embarazo. Y tengo un 10% de pacientes que son embarazos sin ningún tipo de complejidad ni nada, que también me ocasionan tranquilidad porque, pues, son embarazos súper lindos que uno lleva al final y todo va bien. Yo claramente tengo ciertos casos que tengo en mi cabeza, que han sido casos bastante complejos, eh, y, y pues algunos con buen término, otros no tantos con buen término. Eh, Tengo un caso de una paciente, enfermera, ella, eh, y esto es un tema que de pronto le va a servir mucho a tus pacientes porque ella tuvo preeclampsias en sus dos embarazos previos. Eh, una de ellas con un desenlace fatal y la bebé falleció. Eh, y cuando quedó en embarazo, del tercer embarazo, llegó a mí. Ella llegó a mí bastante asustada, con bastantes miedos. No sabía si iba a continuar, no iba a continuar, porque claramente tienes dos situaciones que impactan bastante. La primera de ellas es saber que te dio preeclampsia en tus dos embarazos anteriores, una de ellas con un síndrome de HELP, que para las que no saben qué es eso, es una disfunción orgánica en donde las plaquetas se te bajan, las enzimas del hígado se elevan y la sangre se empieza a diluir mucho, entonces pueden ocasionar bastantes más sangrados y demás. Eh, y este tipo de situaciones siempre tiende a repetirse en los embarazos e incluso a empeorar. Entonces, cuando ella llegó a mí, tenía este miedo, no solamente por la patología materna, que fue lo que ella vivió, sino con el desenlace, que fue que perdió una bebé. Eh, Llegó, hablamos, eh, le inicié el manejo que uno considera que se debe iniciar y el embarazo fue súper bien, las tensiones estuvieron de difícil manejo, sin embargo, en un momento pues desarrolló preeclampsia, ya casi al final, y ella estuvo muy malita, estuvo muy, muy malita, eh, pero gracias a Dios, después de todas, yo le digo a ella cada vez que me la encuentro, porque ella es enfermera donde yo trabajo, y yo le digo, Jenicita, mi cita con el cardiólogo para cuándo, porque por tu culpa tengo ese corazón. Entonces, nos reímos. Ella está perfecta, la bebé está perfecta. Y eso, pues, es algo que para mí es muy, muy, muy confortante porque yo la veo, pues trabajamos juntos. Entonces yo la veo y para mí verla es algo muy bonito porque por más que sufrimos los dos, mira cómo las cosas están muy bien, ¿no? Y por otro lado también tenemos
eventos desafortunados que uno con esta especialidad pues no quisiera tener nunca, pero tengo casos de pacientes pues que han tenido pérdidas de sus bebés. Y como te digo, yo no soy quien para meterme en que si el bebé falleció con 5 semanas de embarazo, con 10, con 30, con 36, o nació y después falleció. Eh, en donde para cualquier mujer yo creo que el dolor va a estar desde el momento en el que pudo empezar su embarazo o desde que llegó a término y su bebé falleció al día siguiente, a los 2 días, a los 3, 4 días, por A o B condiciones. Entonces, a mí me afecta a cualquiera, te soy sincero. Cuando yo hago una ecografía y tengo que dar una mala noticia, ya sea porque se perdió un bebé o porque el bebé viene con alguna condición anatómica, estructural o etcétera, nunca es bonito dar esa noticia, ¿sabes? Siempre es como, uno siente como un nudo en el pecho, y yo creo que el día que yo no sienta eso, se acabó lo que yo estoy haciendo. Tú has tocado un tema muy bonito y creo que es una oportunidad linda para mencionarlo. A veces nosotras en la comunidad, digamos, de mamitas, pues solo estamos de este lado, ¿no? De lo que sentimos, de nuestro proceso, y a veces desde este lado no nos ponemos en el zapato del médico que está del otro lado, ¿no? Muchas veces a veces decimos que nos acompañaron bien, otras que esos acompañamientos fueron desafortunados y causaron un impacto importante en nuestros procesos. Pero a veces no escuchamos ese otro lado de un doctor, ¿no? Lo difícil que es para el profesional, pues, hacer su trabajo en condiciones que muchas veces son difíciles, ¿no? Muchas veces es en un ambiente saturado, sobrecargados de trabajo, estrés, faltas de condiciones y sobre todo falta, de pronto de contención también emocional para los médicos. ¿Tú qué opinas de esto? No, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tenemos una carga emocional bastante alta y yo creo que depende mucho de la empatía que tenga el médico con el paciente, ¿no? A veces tú conoces colegas que tal vez no sienten eso, y no les afecta tanto y bastantes otros que sí. Y yo he tratado de manejar mucho eso porque a mí sí realmente me afecta bastante las situaciones adversas que se puedan presentar. Uno siempre trata de manejarlas igualmente con bastante profesionalismo, pero sí sucede, ¿no? Yo tuve un caso de una paciente, es un caso muy bonito. Cuando yo estaba estudiando, haciendo mi especialidad de ginecología, hace muchos años, yo tuve un caso de una paciente que llegó el embarazo al término y el bebé falleció a los días de nacido. El bebé se llamaba Nicolás, ella se llama Diana. Eh, Fue algo muy lamentable. Yo estuve muy pendiente de ese bebé mientras el bebé estaba en la unidad de cuidados intensivos. Muy, muy triste, ¿no? Yo estaba, como te digo, de estudiante de ginecología. Pasaron los años y cuando yo ya era ginecólogo y estaba haciendo mi especialización en la parte de embarazos de alto riesgo, yo estaba haciéndole la ecografía a una paciente y la paciente me dijo, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo la miré y le dije, sí, Diana, y nos vimos y fue algo muy lindo porque era ella. Y cuando la vi en la consulta, ella me dijo algo muy hermoso, que es, ella se puso bastante sentimental. Y uno trata de en ese momento guardar la compostura, ¿no? Porque yo también soy un poco sensible en esas cosas. Pero ella se puso sentimental cuando me vio y me dijo algo muy lindo, que es que Dios nos reunió otra vez porque tenemos algo pendiente juntos. Eh, Ese embarazo llegó a un feliz término y ella tiene a su bebé totalmente sano, salvo. Eso fue, si no me equivoco, en abril del 2018 que nació ese bebé. Entonces ya deberíamos tener 19, 20, 21, 22, 5 años. 5 años de haberte visto al mundo y es algo muy lindo porque mira que pasamos juntos una situación que, que nos afectó a los dos, claramente a ella más, eh, pero llegamos después a tener algo muy mágico juntos
y pude traerle su bebé al mundo después de algo tan difícil. Ay, qué hermoso, Doc. De verdad que, mira que yo trago saliva. Doc, ¿qué te Sí, parece si respondemos algunas de las preguntas que me hicieron llegar la claro que comunidad de sí, la huella de Emma? claro. Bueno, nos preguntan la primera, ¿hay posibilidad de embarazo si he tenido dos pérdidas por restricción de crecimiento intrauterino y preeclampsia? Claro que sí la hay. Eh, yo tengo bastante afinidad por ese tema, es un tema que a mí me apasiona muchísimo, es un tema muy similar al caso de Jenny que te conté, que es la enfermera que trabaja conmigo. Sí, sí se puede. Claramente tienes un riesgo y la persona que te debe ver en base a eso es un especialista como yo en medicina materno-fetal, que son los embarazos de alto riesgo, y se dan unas terapias desde muy temprana edad. Idealmente nosotros iniciamos aspirina en dosis de 100 o 150 miligramos en la noche. La recomendación es hacer ejercicio, idealmente 140 minutos semanales como mínimo, implementar calcio, tratar de tener una salud, como te digo, mental buena, una nutrición adecuada también. Y se está recomendando ahora heparinas de bajo peso molecular, que son las inyecciones de enoxaparina o neuroparina, en ciertas pacientes en las cuales tengan indicación, ¿no? Entonces, existen medidas que nosotros conocemos en medicina como la prevención primaria para poder evitar que estas situaciones aparezcan, o por lo menos demorar mucho que la situación aparezca y poder aguantar lo más que podamos a que el bebé llegue hasta el final del embarazo, ¿no? Eh, pero sí, sí se puede, claro que sí. Todo se puede, todo se puede. Qué maravilla. Doc, otra pregunta. Nos dicen, ¿qué riesgo tiene un cerclaje cervical? Que Qué no buena sé, no pregunta. tengo ni idea qué sea. Entonces, mira, acabé de hacer uno la semana pasada, y tengo, uy, la fortuna, bendito Dios, de que a mí siempre me va bien con mis reglajes. Te explico en qué consiste eso. Eh, Cuando las pacientes tienen pérdidas regulares, por lo generalmente después de las 12, 16 semanas, en general se asocian a una entidad que se conoce como la incompetencia o la insuficiencia del cuello del útero. Eso es que las características del cuello del útero no son compatibles para llevar un embarazo y que tienden a abrirse, a cortarse y expulsar a los bebés antes del tiempo. Es una situación bastante delicada. El cerclaje lo que hace es amarrar ese cuello con un tipo de sutura para evitar de que el cuello se abra o se dilate. Entonces, eso lo que hace es prolongar el embarazo lo más que se pueda con la finalidad pues de que no se abra el cuello del útero, ¿no? Entonces, existen cerclajes que se hacen de emergencia, que es cuando la paciente ya está en embarazo, y son pacientes a los que uno debe hacer estudios antes de hacer el cerclaje, no se hace a todas las pacientes. Y existen cerclajes que se hacen antes de que la paciente quede en embarazo. Entonces, en situaciones en las cuales las señoras ya tengan una condición como alteraciones a nivel, malformaciones en el útero, por ejemplo, o que tengan pérdidas consecutivas que se descarten otras causas, como por ejemplo infecciones, preeclampsia y demás, y que siempre sea lo mismo, entonces uno puede considerar hacer esa cirugía desde antes para evitar de que eso suceda durante el embarazo. Los riesgos son los riesgos que tiene cualquier otro tipo de cirugía, pero realmente son riesgos mínimos. Hace poco salió un estudio incluso bastante grande de eso y los riesgos de cerclaje son mínimos en comparación con otros tipos de intervenciones que uno podría hacer en pacientes que tengan esa condición. Pero a mí, por fortuna, siempre me ha ido bien con mi cerclaje, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Qué bueno. Doc, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué posibilidad hay de llevar adelante un embarazo después de un síndrome de HELP? Eh, Perfecto, es como la misma, una pregunta muy similar a la primera. El síndrome de HELP es una complicación severa de la preeclampsia, en donde, como te expliqué inicialmente, hay una falla de muchos órganos, entonces uno puede establecer las medidas preventivas similares a lo que uno hace cuando tiene preeclampsia, ¿no? Entonces, si uno hace eso de forma muy temprana, iniciarlas idealmente antes de las 16 semanas de embarazo, estás haciendo las cosas súper bien.
pero lo ideal siempre, siempre, Cindy, es tener una cita preconcepcional, ¿sabes? O sea, que tú tengas una valoración con un especialista y te diga, bueno, tuviste eso, ¿cómo estás? ¿Sabes qué sucede? Yo veo mucha paciente que tuvo preeclampsia, que tuvo síndrome de HELP y que me llega otra vez embarazada. Y yo les pregunto, ¿y a ti te hicieron estudios después de tu embarazo? ¿Tuviste una cita antes de embarazarte con alguien? Y no. Y todas esas señoras deben tener estudios, cómo están sus riñones, cómo está su corazoncito, cómo está su perfil metabólico. Entonces, eso es una recomendación internacional. No solamente te lo digo yo, sino es algo que se está haciendo en el mundo, de que deberíamos considerar a todas estas pacientes que tuvieron eso, en hacerles un seguimiento a largo plazo para determinar cómo está ella para adaptarse a un nuevo embarazo. Entonces, es súper importante tener una valoración preconcepcional y que el médico que te haga la valoración preconcepcional te oriente y te haga estudios para ver cómo están tus órganos en ese momento antes de un embarazo. Súper importante, pero sí, sí pueden quedar embarazadas. Quisiera, antes de continuar con las preguntas, conectar con una pregunta. Doc, me hacen demasiado, me escriben demasiado en la huella de Emma, es ¿cuánto tiempo deben esperar después de haber tenido una pérdida gestacional para volverlo a intentar? Ya tú nos has dicho que es súper importante la cita preconcepcional. ¿Existen tiempos? Y sobre todo Sí, lo uno con el tema de que hay muchas que me dicen, es que la edad, ¿no? Que no sé si sea un mito, una realidad, la edad me está, como dicen, sí, alcanzando. se me va el tren, se me va el tren como, así como dicen. Pues mira, yo pienso que no existe la paciente vieja, ¿sí? No existe. O sea, viejo es cuando uno se siente viejo. Entonces, eh, lo que está recomendado son 18 meses, un año y medio, pero toca individualizar el caso, Cindy. Yo no te puedo decir que yo generalizo. Yo tengo pacientes que les he atendido el bebé y me llegan a los 3 o 4 meses, doctor, estoy embarazada otra vez. Y yo, ¿cómo así? Entonces, claramente existen esos riesgos. Eso no quiere decir que tu embarazo se va a complicar, pero hay que tomar ciertas medidas durante tu embarazo para verificar de que no se vaya a complicar las cosas. Entonces, sí se puede hacer. Y yo entiendo mucho eso que dicen, por ejemplo, tengo 40 años y a mis 40 años tuve una pérdida. Entonces, doctor, ¿me está diciendo que tengo que esperar a los 42 para tener otra vez un embarazo? No, o sea, yo te estoy diciendo lo que recomienda el mundo, ¿sí? Lo que está escrito. Sin embargo, tú lo puedes hacer y te consigues un médico que esté contigo de lado y que te ayude a llevar el embarazo mucho más allá. Y sí lo puedes hacer. Yo tengo casos en los que te digo, 6 meses, han quedado en embarazo, menos de un año han quedado en embarazo y nos ha ido súper bien, súper, súper bien. Entonces, en base a eso, no habría problema. Y con respecto a la edad sí tiene un riesgo. Después de los 35 años, el riesgo comienza a incrementar para tener alteraciones en los bebés o condiciones genéticas que pueda presentar un bebé, como por ejemplo el síndrome de Down, que yo soy muy a favor del síndrome de Down. Amo los bebés con síndrome de Down. Eh, entonces eso comienza a incrementar el riesgo la curva a partir de los 35 comienza a incrementar, incrementa más después de los 40 años y específicamente después de los 40 años incrementa también el riesgo de presentar preeclampsia y diabetes gestacional. Pero nada de eso es imposible, nada, nada de eso es imposible. Yo he tenido una paciente de 52 años con embarazo gemelar y los tres salieron bien. O sea, mi paciente y sus dos bebés salieron bien, súper, súper bien. Entonces, no se Me, en- preocupen por eso. me encanta que nos traigas esperanza a toda esta comunidad. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, Doc. Nos dicen, ¿con un solo ovario cuesta más quedar en embarazo? En teoría, por probabilidad sí, pero puedes quedar en embarazo sin un problema. Muchísimas pacientes que tengo que han quedado en embarazo así, y es más, la esposa de un muy gran amigo mío con el que desayuné el día lunes festivo quedó embarazada así, o sea, de la misma situación. Entonces, y ellos nos burlamos porque ellos me decían, nosotros somos demasiado fértiles, ¿cómo así que vamos a quedar en embarazo con un ovario? Y yo, pues ahí está, y ahí tienen a Lorenzo, que ya tiene un año larguito,
después de haber quedado en embarazo con un ovario y súper bien, súper bien. Entonces sí, claramente las probabilidades disminuyen porque son probabilidades, o sea, si no tienes uno, pues disminuye, pero sí lo puedes lograr sin ningún problema, sin ningún problema. Ok. Nos escribe Mallory y nos dice que al ser paciente bariátrica, que ya lleva un año después de la cirugía, pues come muy poquito. ¿Qué cuidados y recomendaciones le puedes dar? Qué buena pregunta. Las pacientes que son llevadas a cirugía bariátrica por lo general tienden a tener deficiencia de ferritina, hierro, vitamina B12. Entonces, lo que uno hace con ellas realmente es un seguimiento de sus niveles de lo que te acabo de mencionar, para actuar frente a la anemia y la falta de hierro que pueden tener durante el embarazo. Entonces, a ellas se les hace un seguimiento. También tienen el riesgo de presentar preeclampsia y demás, pero uno actúa y les hace un seguimiento frente a eso y las puede manejar súper bien. O sea, no habría ningún problema. Tengo mucha paciente que ha sido llevada a cirugía bariátrica y nos ha ido bastante bien, bastante bien. No habría problema. No sé si esa pregunta se relaciona con esta siguiente que nos dice que tiene anemia ferropénica y que ¿Sí? desea buscar un nuevo embarazo. ¿Qué le recomiendas como suplementos? Excelente. Entonces, cuando uno estudia la anemia, uno tiene que ver el tipo de anemia que está teniendo, ¿no? Entonces, la anemia ferropénica también es anemia por deficiencia de hierro, pero uno lo que hace es hacerle un seguimiento a todo no solamente lo que se conoce como el hemograma, que nos dan los valores de la hemoglobina, sino todo lo que viene detrás de eso. Entonces, uno tiene que pedir toda la parte del metabolismo de hierro para saber cómo ella está o su cuerpo está adaptando el hierro en sí. Y con respecto a eso, uno actúa a lo que ella tiene deficiencia y el embarazo puede seguir súper normal. Pero sí es muy importante manejar eso porque las pacientes que tienen anemia pueden hacer que los bebés también tengan una falta de oxigenación y nazcan anémicos también. Entonces, es importante regularles eso durante todo el proceso de embarazo. Súper importante. Ok, Doc, muchas gracias. Bueno, nos preguntan también qué tipo de tratamiento deben seguir si están buscando un embarazo, pero les descubrieron quisten. Hay una paciente que nos dice que tuvo quistes en los ovarios que son más de 10 entre 2 y 9, no sé, milímetros debe ser. Sí, pues mira, eso, lo primero que todo, yo siempre recomiendo que la persona que haga el ultrasonido o la ecografía sea una persona experta, entrenada en el tema y demás, porque a veces hay algunos colegas que asustan un poco más a los pacientes y que, sí, sin menospreciar a nadie, ¿no? Entonces, antes, eso que me acabas de decir se conocía como ovario poliquístico, antes. Ahora eso no es así. Entonces, para uno decir que la paciente tiene ovario poliquístico, uno tiene que seguir ciertas reglas ecográficas y poder determinar si realmente la paciente cumple con los criterios o no. Y el síndrome de ovario poliquístico, el 50% los ovarios no tienen quistes, imagínate, es algo que suena como así. Entonces, al ser un síndrome, es algo que tiene correlación clínica y paraclínica. Entonces, las pacientes que tienen ovario poliquístico por lo general tienen ciclos menstruales muy irregulares, son pacientes que tienden a ser un poco más gorditas, les sale mucho acné o mucho pelito, son pacientes que tienen resistencia a la insulina. Entonces, todo eso se puede tratar, todo. Entonces, el ovario poliquístico, que me imagino que orienta un poco la pregunta que me estás diciendo, se puede tratar, se puede manejar y la paciente puede quedar en embarazo. Pero para tener un hallazgo ecográfico de eso, pues la persona que haga ecografía tiene que ser una persona que esté pues entrenada en el tema y te sepa orientar a que si lo tienes o no lo tienes, ¿no? Ok, Doc, bueno, continuamos con las preguntas. Creo que esto ya lo respondiste, de que, ¿qué opinas de un segundo embarazo después de una preeclampsia severa? Bien, yo a todo bien. O sea, yo no hay nadie que, mira, te voy a decir, hay indicaciones muy puntuales en las cuales yo te digo, no puedes quedar en embarazo, pero son enfermedades, o sea, extremadamente puntuales, raras, en donde uno sí dice, mira, sabes que si tú te embarazas, está en mi deber decirte que sí, si tuviste un síndrome de HELP o si tuviste una preeclampsia, tienes un riesgo, ¿sí? Tienes un riesgo. Y es fundamental que sepas que sí lo tienes, pero necesitas tener a alguien que te pueda cuidar y vigilar durante el embarazo para
poder evitar de que eso pueda suceder y si es que sucede, poder actuar a tiempo para evitar complicaciones que puedan llegar a más, ¿no? Qué bien, Doc, me encanta que nos llenes acá de esperanza a todas. Nos preguntan por qué sucede la ruptura temprana de membranas. Nos dice una mamita que le sucedió que la bebé nació a las 39 semanas de gestación y duró 2 días con vida. Eh, no, entonces mira, te explico. La ruptura de membranas es cuando se rompe, en términos coloquiales, la bolsa, ¿no? Y uno se moja. Entonces dicen rompifuente. Eh, 39 semanas es un embarazo a término. Entonces, un embarazo a término es después de las 37 semanas y el Colegio Americano de Ginecobstetras lo define a término temprano, a término tardío y postérmino. Nosotros siempre decimos que la fecha probable son las 40 semanas, después de las 40 semanas es un posfechado, y antes de las... Sin embargo, después de las 37 es un embarazo a término. Todos quisiéramos que los embarazos lleguen a las 40 semanas, pero 39 semanas es una excelente edad gestacional. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, a partir de las 37 me puedes escribir que ya el bebé se viene que, y ya no hay por qué aguantarlo, ¿sí me entiendes? No hay por qué decir, no, si quieren nacer las 37 semanas, pues que nazca las 37 semanas. Entonces, 39 semanas es una muy buena edad gestacional. ¿Por qué sucede eso? Porque el bebé ya quiere nacer. Si sucede antes del tiempo, ¿qué quiero decirte? Antes de las 37 semanas, hay que descartar muchas causas. La más común es un proceso infeccioso que está ocurriendo dentro de la bolsa que pueda desencadenar unas moléculas inflamatorias que hacen que se degrade esa matriz y ¡pac! Se rompa la membrana. Sin embargo, se puede dar manejo antibiótico con el fin de llegar, dependiendo de la edad gestacional, hacia las 34 semanas, lo máximo, y si tiene más de 34 semanas, uno en teoría ya no debería esperar más y debería llevar el parto hacia adelante por los riesgos que puedan conllevar tener una paciente con eso. ¿Por qué duró ella 2 días en trabajo de parto? No te lo podría decir. Eh, Pueden ser No, lo muchos que factores. dice es que su bebé murió 2 días, o sea, 2 días después, solo duró 2 días vivo Ah, el ya te bebé. entendí. No, no Bueno, sabemos cuáles son las condiciones. entonces muy probablemente ella sospeche de que rompió la bolsa por un proceso infeccioso. Pero hay que ver el más allá, ¿no? O sea, ¿de qué habrá fallecido el bebé? ¿Habrá fallecido de un proceso infeccioso de una sepsis? ¿Habrá fallecido porque venía con algún problema en el corazón que nunca se detectó? Eso me ha pasado, ¿sabes? A veces las personas les dicen que sus bebés vienen súper bien, súper bien, súper bien, nacen y el bebé tiene alguna condición que no fue detectada y pues lamentablemente sucede un evento fatal, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar con ella para saber exactamente qué fue lo que sucedió, pero muy probablemente haya sido algún tema infeccioso. Raro con 39 semanas, pero podría ser, podría ser. Por eso nosotros pedimos siempre a las pacientes que dan para parto vaginal ese cultivo que se hace entre la vagina y la cola, que se llama el cultivo rectovaginal para descartar infección por un bicho que se llama el estreptococo del grupo B. Ese bicho, si está positivo, hay que poner antibiótico en el momento del parto o desde que se rompen las membranas para evitar de que el bicho colonice al bebé y el bebé tenga una sepsis neonatal. Entonces, habría que ver qué fue lo que pasó con ese bebé y poder decirte específicamente qué es. Doc, nos preguntan también si el síndrome de Down es hereditario. En muy pocas condiciones, en muy, muy pocas condiciones. O sea, uno tendría que tener, es una explicación genética bastante más compleja decirte, pero en términos generales te digo que no. Hay unas situaciones muy puntuales en las que yo te digo que sí, ¿sí? Pero por lo general es un evento al azar, es un evento al azar, por lo general. Doc, nos preguntan, ¿es posible un embarazo con hipertensión crónica y tiroides de Hashimoto? Claro, total, siempre, súper. Claro que sí. Caso muy bonito el de ella para que yo lo vea. Oh, bueno, te voy a hacer una última pregunta porque el tiempo apremia. Y nos dicen, ¿por qué no se recomienda un cerclaje en embarazo gemelar? Ella tuvo una infección y perdió a sus 2 bebés. Qué pregunta tan interesante. Eh, Te lo voy a explicar en términos científicos, tratando de que me puedan entender lo más que se pueda. Cuando uno
en medicina busca artículos en la literatura sobre artículos médicos, eh, no existe ninguna evidencia sólida que respalde el cerclaje en embarazo gemelar, sólida, ¿sí? Sin embargo, hay muchos que dicen que sí. Entonces, yo personalmente soy de los que sí lo haría en casos en que se descarte proceso inflamatorio y o infeccioso dentro de la bolsa de los bebés. Si yo descarto que eso, yo no tendría ningún problema en hacer un cerclaje en embarazo gemelar. He visto, nunca he hecho uno, te soy sincero, he visto colegas que lo han hecho, me han pedido la opinión antes de hacerlo algunos, y yo estoy de acuerdo en base a lo que está escrito en este momento. Algunas guías no lo recomiendan en el mundo, pero hay otras que sí, y hasta que no salga alguna revisión sistemática o un metaanálisis en el cual estadísticamente significativo me digan que no, yo no te puedo decir que no. Entonces, si yo descarto que los bebés tienen un proceso infeccioso o inflamatorio, cada uno de ellos, yo no vería el problema en cerclar esa paciente. Bueno, Doc, yo creo que cada mujer es un mundo, ¿no? Como tú lo dices, yo recuerdo mucho cuando fui a tu consulta, te conté mi historia y tú lo que me dijiste, vamos a hacer un estudio muy minucioso de tu historia, tráeme todo lo que tengas. Eso a mí me encantó porque me hizo sentir que realmente estabas muy comprometido con mi embarazo y que ibas a poner, mejor dicho, todo de ti para sacar adelante mi nuevo embarazo. Y cada mujer es un mundo como tú lo has dicho. Doc, yo quiero que por favor le des un mensaje a esta comunidad, que tú sabes que esta comunidad es de mamitas que están en duelo, que hemos tenido pérdidas gestacionales o neonatales. ¿Qué mensaje les darías tú a la comunidad de mamitas y papitos, porque también son familias? Claro que sí. El primer mensaje es, nunca es tarde, no estén tristes, nunca empiecen un embarazo si no se sienten mentalmente tranquilas con ustedes. Si es que no lo están, busquen ayuda, ayuda mental, psicología, psiquiatría. Búsquense un médico que les genere confianza. Búsquense un médico que les resuelva las dudas. Es inaceptable que lleguen pacientes a la consulta de uno diciendo, doctor, es que a mí no me explicaron, es que doctor, yo no entiendo. No, o sea, resuelvan todas sus dudas, todas, traten de preguntar, pregunten, anoten las preguntas en la casa, si se les ocurre y en el momento de la consulta lleguen con ese cuadernito y pregunten a su doctor. Y lo que le digo a todas mis pacientes, después de que las veo en la consulta, ya embarazadas o preconcepcional, la primera tarea, que es la más importante, es ser feliz. Si tú haces eso y sigues ese consejo, que es mi consejo número uno en la fórmula de medicamentos, el número uno antes de la aspirina, antes del ejercicio, el número uno es ser feliz. Si tú eres feliz y no tienes estrés, si eres feliz y estás mentalmente tranquila, mira, créeme que estás un 80% adelante. Créeme, un 80% adelante. Entonces, sé feliz, confía en tu médico y ten una buena salud mental. Qué lindo. Si ven porque Dios me mandó el mejor médico. Ah, bueno, Doc, y para todas esas personas que quieren de pronto una consulta contigo, les gustaría empezar un nuevo embarazo, empezar a cuestionar, a buscar esa posibilidad, cuéntanos en dónde atiendes, dónde te pueden contactar. Además que por acá abajito les voy a dejar todas las redes sociales del doctor que también está muy activo compartiendo contenido de valor. Ay, gracias. Pues mira, yo atiendo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estoy trabajando ahí, de completo ahí. Eh, los días martes voy al Hospital San José, hago una función bastante docente ahí. Entonces, estoy prácticamente en los dos lados. En el Hospital San José realmente estoy más que todo como función docente, veo una consulta, pero no atiendo partos, no atiendo cesáreas, hago solo consulta
con fines docentes y lo demás sí lo veo en la Fundación Santa Fe. En mis redes sociales está mi número de teléfono, me pueden contactar por ahí, me pueden escribir con toda la confianza del mundo y pues cualquier cosa nos podemos ver de forma presencial, idealmente para conocernos mejor y entablar una bonita relación. Bueno, Doc, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, pero sobre todo gracias por esa calidad humana, por esas palabras que yo sé que le traen mucha esperanza a todas esas mamitas que tienen el deseo de dar ese salto de fe y de buscar un nuevo embarazo. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo en tu labor. Amén, 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 amén. Me encantó verte, de verdad que sí, de todo corazón, me encanta verte. Me da mucha alegría esto que estás haciendo por la gente que te debería sentir demasiado orgulloso. Ay, gracias, Deberías Doc. sentirte muy orgulloso. Bueno, Bueno, y a te todos mando un nos abrazo vemos. enorme a ti, a todas tus seguidoras y espero que nos podamos ver pronto. Claro que sí, muchas gracias a todos también por su tiempo. Recuerden compartir este video. Ustedes no saben estas palabras a quién le pueden llegar, si alguien lo puede estar necesitando. Déjenos sus comentarios si tienen más preguntas para el doctor, se las hacemos llegar. Denle like a este video para que sigamos trayendo contenido de valor y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, Cindy.